Bienvenidos una vez más a nuestro canal, ese rinconcito virtual donde celebramos el amor, la amistad y esos momentos que nos hacen suspirar. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para llenarse de ternura. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un gesto que ha derretido corazones en todo el mundo. Sí. Hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y un momento particularmente dulce que ha cautivado a sus fans. Prepárense porque hoy la miel va a rebosar la pantalla. Vamos a analizar ese instante mágico, a entender por qué generó tanta emoción y, por supuesto, a disfrutar juntos de toda la ternura que desprende. Pero antes de empezar a derretirnos de amor, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del corazón, de las historias inspiradoras y de todo lo que nos hace sentir bien, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque cada semana les traemos contenido fresco, divertido y, sobre todo, lleno de buena vibra. Así que ya saben, únanse a esta hermosa comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, como dice el dicho. Kerem y Hande. Dos nombres que juntos evocan imágenes de química explosiva, de miradas cómplices y por supuesto de mucho, mucho talento. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha fascinado a millones de personas. Desde su increíble interpretación en Sen Kalkam, hasta los rumores de un romance que traspasó la ficción, Kerem y Hande han sido el centro de atención. Pero hoy no vamos a hablar de la serie ni de su relación en general. No. Hoy vamos a centrarnos en un momento específico, en un gesto sutil, pero profundamente significativo, que ha dejado a sus fans completamente enamorados. Un gesto que demuestra la conexión genuina que existe entre ellos, más allá de los sets de grabación y las alfombras rojas. Se trata de un vídeo, quizás ya lo hayan visto, donde Kerem y Hande están participando en una entrevista o en un evento promocional. La situación es bastante relajada, ambos se muestran cómodos y sonrientes. Pero de repente, en medio de la conversación, Hande tiene un pequeño inconveniente con su cabello. Una mechita rebelde se escapa de su peinado y comienza a molestarla. Ahora bien, aquí es donde la magia sucede. Sin dudarlo un segundo, sin que nadie se lo pida, Kerem extiende su mano con delicadeza y aparta suavemente el mechón de cabello de la cara de Hande. Es un gesto simple, casi imperceptible, pero está cargado de ternura, de cuidado y de una conexión que va más allá de lo evidente. ¿Por qué este gesto ha causado tanto revuelo? ¿Por qué ha generado miles de comentarios y reacciones en las redes sociales? La respuesta es sencilla, porque revela la autenticidad de su relación. En un mundo lleno de poses y de apariencias, este pequeño acto de gentileza se siente real, se siente genuino. Demuestra que Kerem se preocupa por Hande, que está atento a sus necesidades y que la cuida de una manera natural y espontánea. Además, la forma en que Kerem realiza el gesto es crucial. No es una acción forzada ni teatral. Es suave, delicada, casi instintiva. Se nota que no lo hace para las cámaras ni para complacer a los fans. Lo hace porque realmente le importa. Y esa autenticidad es lo que conecta con las personas, lo que genera esa sensación de calidez y de ternura. Este gesto también nos recuerda la importancia de los pequeños detalles en las relaciones. A veces nos enfocamos tanto en los grandes gestos románticos, en las declaraciones grandiosas y en los regalos ostentosos que olvidamos que el verdadero amor se construye con pequeñas acciones cotidianas, con esos detalles que demuestran que nos importamos el uno al otro. Un simple gesto como apartar un mechón de cabello puede decir mucho más que 1000 palabras. Puede comunicar cariño, respeto, admiración y sobre todo, un profundo sentido de conexión. Es un recordatorio de que el amor verdadero se encuentra en las cosas simples, en los momentos compartidos y en la atención que prestamos a la otra persona. Ahora analicemos un poco más a fondo este gesto. Fíjense en la mirada de Kerem mientras realiza la acción. No es una mirada lujuriosa ni posesiva. Es una mirada dulce, protectora, casi paternal. Se nota que siente un profundo cariño por Hande y que quiere que se sienta cómoda y segura. ¿Y Hande cómo reacciona? Su reacción es igualmente reveladora. No se sorprende ni se incomoda por el gesto de Kerem. Al contrario, se muestra agradecida y relajada. Se nota que confía en él, que se siente a gusto a su lado y que valora su atención y su cuidado. La naturalidad con la que ambos interactúan es lo que hace que este momento sea tan especial.
No hay artificios, no hay pretensiones. Simplemente dos personas que se quieren y que se demuestran su cariño de una manera sencilla y sincera. Este gesto también ha generado mucha especulación sobre la naturaleza de su relación. Si bien es cierto que Kerem y Hande han sido muy discretos con su vida privada, este tipo de acciones alimentan las esperanzas de aquellos que sueñan con verlos juntos para siempre. Más allá de si son pareja o no, lo que importa es que este gesto refleja una conexión profunda y un cariño mutuo que es innegable. Es una prueba de que la amistad y el respeto pueden existir entre dos personas, incluso en medio del torbellino de la fama y la atención mediática. Y es que, en definitiva, este gesto nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Nos inspira a ser más amables, más compasivos y más atentos a las necesidades de los demás. Nos enseña que los pequeños detalles importan, que las acciones hablan más que las palabras y que el amor verdadero se construye con paciencia, respeto y mucha, mucha ternura. Así que la próxima vez que vean a alguien que necesita una mano, no duden en ofrecérsela. Un simple gesto de amabilidad puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Y quién sabe, quizás ese gesto se convierta en algo más, en una chispa que encienda una amistad duradera o, incluso, en el comienzo de una historia de amor inolvidable. Y ahora, después de este baño de ternura, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hoy. Analizamos ese dulce gesto de Kerem hacia Hande, ese pequeño acto de gentileza que ha derretido corazones en todo el mundo. Vimos por qué este gesto es tan significativo, cómo revela la autenticidad de su relación y cómo nos recuerda la importancia de los pequeños detalles en el amor. También reflexionamos sobre la naturaleza de su conexión, sobre la mirada protectora de Kerem y la reacción agradecida de Hande. Y por supuesto celebramos el poder del amor en todas sus formas, ese amor que nos inspira a ser mejores personas y a construir un mundo más amable y compasivo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo lleno de ternura. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, leer sus comentarios y sentir su apoyo. Ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este gesto. ¿Les pareció tierno? ¿Creen que revela algo más sobre la relación de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me muero por leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta hermosa comunidad. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y estén atentos porque la semana que viene les traeré más contenido emocionante y lleno de sorpresas. Les mando un abrazo gigante, lleno de amor y de buena vibra. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, corazones. Que aún no hemos terminado de desentrañar todos los secretos que esconde este gesto tan especial. Porque, como buenas detectives del amor, vamos a profundizar aún más en el contexto, las reacciones y las implicaciones de este momento que ha paralizado las redes sociales. Primero, situémonos un poco mejor en la escena. ¿Dónde y cuándo ocurrió este gesto? Aunque la fecha exacta y el lugar preciso pueden variar dependiendo de la fuente, la mayoría coincide en que se trató de un evento promocional de Senkalkam, o de alguna otra actividad relacionada con la serie. Esto es importante porque significa que Kerem y Hande estaban en un entorno laboral, rodeados de cámaras, periodistas y fans. A pesar de la presión y la formalidad de la situación, el gesto de Kerem se sintió completamente natural e improvisado, lo que lo hace aún más significativo. Ahora hablemos un poco más de la recepción del público. ¡Madre mía! Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. En todas partes se hablaba de Kerem y Hande. Los fans compartían el vídeo una y otra vez, creando edits con música romántica, escribiendo mensajes llenos de emoción y analizando cada detalle del gesto. Surgieron hashtags como @Kerem Hande Israel, @Hande Ercel, @Kerem Bursin y @Senalkam, que se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Pero, ¿qué es lo que hace que este gesto sea tan adictivo para los fans? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, está la fantasía del amor de cuento de hadas. Kerem y Hande son jóvenes, guapos, talentosos y exitosos.
Encarnan el ideal de pareja perfecta, la que todos soñamos tener. Verlos interactuar de manera tan cariñosa y natural alimenta esa fantasía y nos hace creer que el amor verdadero sí existe. En segundo lugar, está la química innegable que existe entre ellos. Incluso si no fueran pareja, la conexión que se percibe en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto es palpable. Es como si tuvieran un lenguaje propio, un código secreto que solo ellos entienden. Y esa complicidad es irresistible para el público, que se siente atraído por la energía positiva y el buen rollo que transmiten. En tercer lugar, está el factor de la incertidumbre. Kerem y Hande nunca han confirmado ni negado explícitamente su relación. Han sido muy cuidadosos con su vida privada y han preferido mantener un perfil bajo. Esto ha generado una gran expectativa entre los fans, que están constantemente buscando pistas y señales que confirmen sus sospechas. El gesto de Kerem es una de esas pistas, una prueba irrefutable, según muchos, de que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Pero más allá de las especulaciones y las fantasías, creo que lo más importante es reconocer la belleza y la sencillez del gesto en sí mismo. Kerem no está tratando de impresionar a nadie, no está buscando protagonismo ni reconocimiento. Simplemente está siendo él mismo, un hombre atento, cariñoso y respetuoso. Y esa autenticidad es lo que lo hace tan atractivo. Hande, por su parte, también demuestra una gran madurez y seguridad en sí misma. No se siente incómoda ni avergonzada por el gesto de Kerem. Al contrario, lo acepta con naturalidad y gratitud. Se nota que confía en él y que se siente a gusto a su lado. Y esa confianza es fundamental en cualquier relación, ya sea de amistad o de amor. Este gesto también nos invita a reflexionar sobre los roles de género y las expectativas sociales. A menudo se espera que sean las mujeres las que demuestren su cariño y cuidado hacia los hombres. Sin embargo, Kerem rompe con este estereotipo y muestra que los hombres también pueden ser tiernos, atentos y protectores. Su gesto es un ejemplo de masculinidad positiva, una masculinidad que no se avergüenza de expresar sus emociones y de cuidar a las personas que le importan. Y hablando de romper estereotipos, también es importante destacar el éxito que ha tenido Senkalkam a nivel mundial. La serie ha sido un fenómeno en países como España, Italia, México, Argentina, Brasil y muchos otros. Y gran parte de este éxito se debe a la química entre Kerem y Hande, que han logrado conectar con el público de una manera muy especial. Su historia de amor en la pantalla ha trascendido las barreras culturales y lingüísticas, y ha llegado al corazón de millones de personas. Pero, ¿qué tiene Senkalkam que la hace tan adictiva? Creo que además de la química entre los protagonistas, la serie ofrece una combinación perfecta de romance, comedia, drama y fantasía. Es una historia que nos permite evadirnos de la realidad y soñar con un mundo mejor, un mundo donde el amor triunfa sobre todos los obstáculos. Y es precisamente esa capacidad de hacernos soñar lo que hace que Kerem y Hande sean tan importantes para sus fans. Son un símbolo de esperanza, de amor y de positividad. Son un recordatorio de que a pesar de los problemas y las dificultades, siempre hay motivos para sonreír y para creer en la magia. Así que la próxima vez que se sientan un poco deprimidos o desanimados, recuerden este gesto de Kerem hacia Hande. Recuerden la ternura, la autenticidad y el cariño que transmite. Y recuerden que aunque a veces parezca que el mundo está lleno de odio y de negatividad, siempre hay espacio para el amor y la esperanza. Y ahora sí, corazones, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo del gesto de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por el mundo del amor y la ternura. Recuerden que los pequeños detalles importan, que las acciones hablan más que las palabras y que el amor verdadero se construye con paciencia, respeto y mucha, mucha dedicación. Les mando un beso gigante, lleno de amor y de buena vibra. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Chao, chao.